Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A50 versus al Motorola One. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El Samsung A50 tiene un diseño sobrio, en mano me ha gustado mucho el agarre del equipo, que no es nada resbaladizo si lo comparamos con modelos que usan cristal en la trasera, pero si te preguntabas, este dispositivo no lleva cristal. Samsung ha elegido como material de base el plástico, pero con un tratamiento especial para darle apariencia de cristal. Lo simula muy bien a la vista, casi no se nota la diferencia, pero al tacto ya te das cuenta que para nada lleva cristal. Algo negativo que nos encontramos en este dispositivo es que por su forma de construcción lo hace un imán para las huellas, tal como lo son los terminales que se construyen con cristal. Debemos recalcar que este A50 no posee resistencia al agua ni contra salpicaduras. En su parte frontal, el Samsung A50 queda marcada por los reducidos marcos y el notch de tipo gota. Por otro lado, en su parte trasera solo incluye como referencia el módulo de cámara, que en este caso es triple y en formato vertical. La protuberancia de la cámara es apenas apreciable y no afecta el desempeño del terminal sobre una superficie plana. Pese a ello, no falta el marco de metal, pero sin el nivel de detalle en la construcción que hay en un gama alta. En sus dimensiones nos encontraremos 158.5 x 74.7 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 166 gramos. En ámbitos del diseño tendremos que el Motorola One está fabricado en cristal en su parte trasera, lo cual dará para ensuciarse fácilmente, y unos marcos metálicos con un acabado cromado. En mi opinión, la cara del teléfono está estropeada por su muesca, que es bastante prominente, lo cual le da a la parte superior del teléfono una apariencia abarrotada porque las notificaciones de la pantalla se agrupan a ambos lados. Las sensaciones en mano, sacarlo del bolsillo y usarlo en la calle es todo un placer. Cada vez estamos más acostumbrados a móviles de grandes dimensiones y el poder tener una opción distinta para aquellos que no se sienten atraídos por esos dispositivos le da un punto a favor. Aunque el cristal deje lleno de huellas este Motorola One, la sensación premium no se pierde, y sabiendo el precio relativamente económico que tiene, es un añadido que apreciamos. Sumado a lo anterior, es un terminal que no es resistente al agua, pero sí a salpicaduras, lo cual debemos tener muy presente. En sus dimensiones nos encontramos con 149.9 x 72.2 x 8 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. En el Samsung A50 tendremos 4 diferentes tonalidades, entre las cuales tenemos el negro, azul, blanco y un llamativo tono coral. El Motorola One en este apartado es algo conservador, pues lo tendremos únicamente en 2 tonalidades, las cuales son las más básicas de la paleta de colores, tal como lo son en tono negro y blanco. Para el Samsung A50, en su interacción con la pantalla la podemos regular modificando las barras de navegación. A los botones clásicos le podemos cambiar el orden, pero me ha parecido más interesante el modo de gestos de pantalla completa, los cuales Samsung implementa de manera algo diferenciada de otros fabricantes. La distribución de los botones es bastante clásica, es decir, el volumen y encendido a la derecha, el puerto de carga tipo C en la parte inferior junto al jack para auriculares de 3.5 milímetros y la bandeja para la SIM en el lateral izquierdo del teléfono. En su parte trasera, un diseño también sobrio, sobre todo por la ausencia del lector de huellas, que cede todo el protagonismo a la cámara trasera. Llegamos a la parte que no me ha gustado tanto en este Samsung A50, lo cual es el lector de huellas, que en esta oportunidad está en su pantalla. El rendimiento de este es inferior al de los que ya hemos probado en gamas altas, y por desgracia se nota. El reconocimiento es algo errático y el lector es un poco quisquilloso si el dedo no está exactamente en la posición correcta, y el propio desbloqueo no es tan rápido como sería deseable. Para el Motorola One tendremos que en el borde izquierdo contiene la ranura SIM y microSD, mientras que en el borde derecho contiene las funciones de encendido y control de volumen. Sus botones de navegación se encuentran en su pantalla, aunque los marcos de la parte inferior no sean del todo delgados. Algo que es realmente positivo para este terminal gama media es que posee un puerto USB tipo C, algo que sin lugar a dudas es realmente positivo porque nos abre las posibilidades a tiempo de carga, velocidad de transferencia de archivos, entre otros grandes beneficios. También encontraremos el conector para auriculares de
de 3.5 milímetros en la parte superior y los altavoces en la parte inferior. El lector de huellas dactilares que se dobla con el logotipo de Motorola se ubica centralmente, aproximadamente 2/3 en la parte superior. Por su ubicación es difícil confundirlo con sus cámaras y por ende ensuciarlas como si pasa con otros terminales, por ejemplo los Samsung. Este lector de huellas funciona adecuadamente, no a la velocidad de dispositivos más potentes, pero realmente no existe queja alguna. Para el Samsung A50 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. En el Motorola One nos toparemos con una única versión de 4 GB, algo que realmente no me parece correcto, ya que no deja al usuario la posibilidad de elegir. En el Samsung A50, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. Para el Motorola One tendremos, al igual que para su memoria RAM, una única versión en almacenamiento, la cual es de 64 GB, que pese a ser considerable, no deja la opción de elección por parte del usuario. El corazón del Samsung Galaxy A50 está dotado por el procesador de la casa, el Exynos 9610, fabricado en 10 nanómetros y que cuenta con 4 núcleos Cortex A73 y otros 4 A53, procesador que corre a 2.3 GHz. Del apartado gráfico se encarga la GPU Mali G72 MP3. La inteligencia artificial se encuentra apoyada por el sistema de cámara o el reconocimiento de rostros, que no falta en este terminal. Gracias al procesador 910 cuenta con una excelente fluidez, además no hemos tenido problemas de lags ni retrasos evidentes o problemáticos. Es de resaltar que incluso con juegos demandantes como el PUBG Móvil, la experiencia es satisfactoria y a nivel de calentamiento no hemos encontrado problema alguno, tal como lo evidenciamos en otros dispositivos de esta compañía. Tras pasar varias pruebas de rendimiento y forzar un uso continuado tanto de la GPU como la CPU, hemos podido determinar que el chip tiene un modo de alto rendimiento que mantiene en el tiempo. Realmente me llevo gratas sensaciones de este procesador. Para el Motorola One tendremos que con su procesador Snapdragon 625 octa-core que corre a 2 GHz es más que suficiente para garantizar un funcionamiento al que no se le pueden poner pegas. Es un verdadero gusto manejar un móvil que no tiene lag y al que no le cuesta abrir cualquier aplicación, incluso varias a la vez. Quizás haga falta algunas prestaciones que se han hecho habituales en los últimos meses en las gamas intermedia, como por ejemplo el desbloqueo facial o el modo inteligencia artificial en la cámara. Una vez hemos dejado claro que la fluidez del Motorola One queda absolutamente fuera de duda en el día a día, resta por abordar la segunda parte en cuanto a rendimiento, la potencia gráfica, que depende de una buena medida de la GPU, en este caso la Adreno 506, la cual te permite jugar a todos los juegos, incluso los más exigentes desde el punto de vista gráfico. El problema es que no lo hace a la máxima calidad, sino 1 o 2 peldaños por debajo. Aún así son perfectamente jugables títulos como PUBG o Fortnite, si estás dispuesto a aceptar algunos tirones de fotogramas por segundo de vez en cuando. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una batería de 4000 mAh, una capacidad considerable que efectivamente se traslada a la experiencia con el terminal. Con un uso intensivo, el Galaxy A50 permite llegar al final del día de manera sobrada, con incluso batería restante por encima de 25% algunos días. En nuestra habitual ronda de pruebas y uso habitual, el dispositivo nos ha ofrecido en medias unas 17 horas de uso real, de las cuales entre 7 y 8 horas eran de pantalla. En el apartado de carga tenemos un aspecto positivo y uno negativo. El positivo es que el terminal soporta carga rápida de 15 watts, que nos permite cargar el teléfono de 0 a 100 en torno a los 80 minutos. El negativo es que el cargador incluido por Samsung en la caja es de solo 10 watts, y aquí los tiempos de carga se alargan, mejor dicho, así que si usamos el cargador de serie no bajaremos de las 2 horas pegados al enchufe. La recomendación es clara, buscar otro cargador más potente ya que Samsung no lo facilita.
En el Motorola One tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual teníamos claro antes de empezar el análisis que este móvil anda sobre el filo de la navaja. Por debajo de esa cantidad necesitarás una optimización muy buena para no quedarte corto. Claro está que hay casos sorprendentes en los que una marca ha sido capaz de sacarle más partido del esperado a una batería. En este caso, la autonomía del Motorola One nos sorprende para bien, pero tampoco para mal. Sus 3000 mAh da para unas 24 horas tranquilamente, a menos que uses varias horas de pantalla viendo videos o peor, manejando redes sociales. En este caso tendrás para la jornada laboral y media tarde, pero antes de ir a dormir será imprescindible cargarlo de nuevo. Por suerte, gracias al Snapdragon 625, este móvil tiene carga rápida. En concreto, Quick Charge 3.0 de Qualcomm, capaz de cargar el 50% de su batería en unos 45 minutos. No es la carga ultra rápida de los smartphones gama alta, pero está bien si necesitas batería rápidamente. El Samsung Galaxy A50 llega al mercado directamente con Android 9 Pie, aunque la apariencia siga siendo claramente Samsung con capa de personalización One UI, y aunque contenga elementos de Android puro, sigue siendo una capa que el fabricante coreano personaliza tanto con sus aplicaciones como en la interfaz. Para el Motorola One tendremos, como su propio nombre lo indica, Android One, basado en 8.1 Oreo como sistema operativo. Esto se traduce en un móvil completamente limpio de aplicaciones de fabricante. Las aplicaciones que vienen instaladas son las de Google. El Samsung Galaxy A50 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas con resolución Full HD Plus de 2340 x 1080 píxeles y una densidad de 403. La pantalla ocupa casi todo el frontal, con más de un 90% de aprovechamiento del mismo, lo que le da una apariencia muy actual. La calidad del panel AMOLED obra de Samsung es evidente, destacando tanto en brillo como en contraste. La reproducción del color, bastante fiel dentro de la saturación clásica de la tecnología OLED, está a un nivel muy alto. Ofrece también buenos ángulos de visión y en exteriores es de las mejores pantallas en este segmento. También funciona de manera muy rápida y fiable el sensor de luminosidad. Aunque de serie la pantalla del Galaxy A50 nos parece muy adecuada, el usuario puede personalizar la experiencia variando el modo de pantalla, al igual que puede personalizar si desea ver el notch o no con una simple configuración en su pantalla. En este Motorola One vamos a tener que los 720 x 1520 píxeles de pulgada de resolución podrían no parecer preocupantes a simple vista, pero la cosa cambia cuando nos enteramos que su panel tiene 5.9 pulgadas de tamaño. Con algo de matemáticas llegamos a que la pantalla tiene 275 píxeles por pulgada, una densidad que podemos considerar corta. Y ojo, no solo se queda corta en el papel, también en la práctica. Con algo de atención se llegan a ver los píxeles, además algunos de los iconos que tiene curvas llegan a mostrar pequeñísimos pero notables dientes de sierra y no tenemos la mejor legibilidad de texto. Pero debemos reconocer que la pantalla cumple muy bien su cometido. Por ejemplo, gracias a su sensor de luz ambiental, tenemos que en exteriores el brillo automático sube a un máximo sorprendente, haciendo que aún con luz directa del sol la pantalla sea totalmente visible. Además, los ángulos de visión son amplios, la temperatura del color del panel es por naturaleza fría, pero podemos elegir entre tonos más cálidos o fríos, esto al gusto del usuario. Ya estamos totalmente habituados a ver cámaras triples en el mercado, y esto es el caso del Galaxy A50 de Samsung, con un sensor exclusivo para tomar lecturas de profundidad. Eso limita algo el funcionamiento, pues dado que la apuesta distintiva es por un gran angular, no tenemos un óptico. En concreto, el Galaxy A50 monta un sensor principal de 25 megapíxeles, acompañado por una apertura focal 1.7, y aquí es el encargado de hacer la gran mayoría de fotografías del dispositivo. También tenemos un segundo sensor de 8 megapíxeles, este con una lente de apertura focal 2.2 y que es de gran angular, el cual se usa para fotografías más alejadas de lo habitual, ideales para paisajes, toma de grupo y fotografía urbana.
Por último, un sensor de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2, que no produce fotografías como tal, pues este es el que lee el segundo plano para aplicar el desenfoque. Refiriéndonos al rendimiento, nos encontraremos con resultados esperados en la línea media del mercado, fotografías con buena definición cuando tenemos buena luz ambiental, como exteriores diurnos o interiores bien iluminados, pero que flaquean en cuanto la luz disminuye. Estos 25 megapíxeles dan para mucho recorte, pero hacen aflorar el agresivo procesador antirruido de las mismas, que llega a difuminar la línea entre muchos píxeles. Para terminar, este dispositivo posee un reconocimiento facial, que en este terminal funciona más rápido que el lector de huellas, especialmente con la pantalla encendida. En la parte posterior, el Motorola One ha abandonado la peculiar carcasa de la cámara circular que se ve en el Moto G6. En lugar de eso, desvía las cámaras duales y el flash a la esquina superior izquierda. Las fotos con el Motorola One son más que decentes si tiene suficiente iluminación. Eso sí, por la noche sufren y mucho, aunque es un problema común de todos los móviles de gama media, algo de esperar. Simplemente la nitidez es buena porque la lente no deja pasar suficiente luz, además de por carencias en el procesado a nivel de software. Con las cámaras traseras de 13 y 2 megapíxeles con apertura focal 2.0 quedaba claro que las fotos nocturnas no iban a ser su punto fuerte, lo mismo con la cámara de selfies de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2, aunque en este caso te puedes ayudar un poco con el flash frontal. Hemos probado hacer fotos desde cerca, desde lejos, a objetos distintos de colores y con varios tipos de iluminación. Cabe destacar que en muchas fotos la cámara parece tener algunos problemas para enfocar, limitando muchísimo el punto de enfoque y dejando los márgenes de las imágenes más borrosas de la cuenta. Como nota positiva, hay que decir que los colores son bastante fieles a la realidad, a diferencia de otros móviles que sobresaturan en exceso las fotos. En este caso no ocurre. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A50 es de 860.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.913 pesos mexicanos, que a su vez son $250, que equivalen a 223 euros. Para el Motorola One es de 460.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.627 pesos mexicanos, que a su vez son $133, que equivalen a 119 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A50 le gana al Motorola One en personalización, RAM, almacenamiento, procesador, batería, software, pantalla y cámara. Por su parte, el Motorola One le gana ampliamente al Samsung A50 en los siguientes aspectos: diseño, botonera y precio. Este video lo hago a petición de un suscriptor, pues a pesar de lo loco que suena enfrentar estos dos dispositivos, a mí por el contrario me gusta ver los aspectos tanto positivos como negativos de ambos terminales, siendo el resultado lo último que espero al realizar un enfrentamiento. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.